Regreso en Noticias Telemax y está con nosotros ya el doctor José Luis Garibaldi Zamora. Él es director general de Salud Mental y Adicciones de los Servicios de Salud en el Estado y lo saludamos con mucho gusto para platicar de este tema tan importante que ha levantado alertas en los últimos meses, que es esta droga fentanilo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por su invitación. Doctor, pues cuéntenos cómo ha estado esta actividad en estos últimos meses. Sabemos que el fentanilo no es novedad, sin embargo, en los últimos meses pues ha levantado pues una alerta en el tema de salud pública. Así es una preocupación significativa porque a diferencia de otras drogas, lo que provoca o puede inducir es muerte súbita. De otras drogas la preocupación era la disfunción que generaba dentro de las actividades cotidianas y el estado de ánimo de las personas. En este caso puede provocar muerte súbita porque genera una inhibición parcial y a veces total del sistema nervioso. Esto está provocando en Estados Unidos alrededor de 130 muertes diarias, con lo que está generando un problema de salud pública muy significativo. ¿Por qué ahora es cuando pues explota, se podría decir, el tema del fentanilo? Lo que pasa es que de alguna manera encontraron la forma de generar adicción o dependencia a los jóvenes a partir de esta droga de diseño y bueno, pues su comercialización y el acceso y el costo favorece para que los jóvenes que ya tienen otros tipos de adicciones empiecen a consumirlo y con esto pongan en riesgo su integridad física. Antes no era tan accesible. Antes, lo que pasa es que no se había identificado que podía inducir un problema de adicción o dependencia importante a los jóvenes y a partir de que se descubrió esta situación empezaron a generarla para este tipo de problemática. Nos decía, provoca muerte súbita, pero ¿cuáles son el conjunto de efectos que viene a causar el fentanilo desde un inicio? Sí, corre el riesgo de que genere muerte súbita porque la diferencia entre la dosis que genera sensación de placer, que es de 1.5 miligramos, y la dosis que puede generar riesgo de muerte es de 2 miligramos, es una diferencia muy pequeña. Estamos hablando de una cantidad de droga que fácilmente por error se les puede ir en las personas que elaboran estas drogas de diseño y a partir de esto exponer a las personas. De tal manera que es una droga muy adictiva. Recordemos que es hasta 50 veces más potente y más adictiva que la heroína y con esto genera que los jóvenes fácilmente tengan problemas de adicción. 50 veces más potente que la heroína. Adictiva que la heroína. Y recordemos también pues el origen. El fentanilo se utiliza, es un opioide farmacéutico que se utiliza para combatir el dolor, para el tratado del cáncer. Sí, es un medicamento que históricamente se ha venido utilizando para dolor crónico, pero si se prescribe de manera adecuada por los médicos especialistas que lo hacen, habitualmente no genera mayor problema. En la fabricación como droga ilegal es donde provoca riesgo. ¿Es más fuerte que la morfina? Es hasta 100 veces más fuerte que la morfina en los dos aspectos, en el adictivo que puede generar, pero también en las consecuencias que puede inducir. Ahora entonces que se descubre que es lo potente, esta droga, la capacidad de la adicción, ¿se está buscando retirar de hospitales, de las farmacias? Se ha hecho la propuesta, como ya se hizo con otras drogas de diseño previamente, en este caso las metanfetaminas, en donde gradualmente se retiró uno de sus precursores, que es la pseudoefedrina. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo se sustituye si es 100 veces más potente que la morfina? ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Qué se utilizaría para la medicina del dolor? Bueno, tenemos que recordar que cuando se retiró la pseudoefedrina, hubo otros elementos con los que se pudo sustituir con la misma calidad, que en este caso fue la fenilefrina. En el caso del fentanilo, seguramente se buscarán combinaciones de otros fármacos con los que se pueda generar el mismo efecto analgésico sin que sea necesaria la producción de este medicamento. Pero tendría que llegarse a descubrir, a tener pues listo este conjunto de medicina, se podría decir, para lograr el mismo efecto para que se pueda retirar, ¿no? Habitualmente tenemos una serie de fármacos con los que podemos sustituir otros, de tal manera que si con un fármaco, por ejemplo, no podemos generar el mismo efecto del otro, lo que hacemos es una combinación de ellos. El tema de que en algunas fronteras a lo mejor se decomise fentanilo puede ocasionar también desabasto, puede que en algunos hospitales no haya para tratar el dolor
y ya se estén utilizando otras combinaciones? Es una posibilidad y dentro del área médica lo que se acostumbra es precisamente eso, la sustitución de algunos medicamentos por otros para generar el mismo efecto esperado. Bueno, entonces pues se está haciendo ahorita ya el tema de la prevención de adicciones entre los jóvenes y pues poniendo sobre la lupa y en el mapa el tema del fentanilo, que se toma en píldoras. Sabemos que ahorita hay un tema geopolítico donde pues está hablando de dónde viene el fentanilo. El presidente López Obrador decía que viene desde Asia. Asia dice, nosotros lo enviamos o el tránsito es en su forma natural sin que sea adictivo. ¿Qué es lo que se le tiene que hacer al fentanilo para que se convierta entonces en una sustancia adictiva, que en Estados Unidos ya dicen que llega pues así, de esta forma? Evidentemente los químicos realizan modificaciones dentro del medicamento en donde potencian su efecto adictivo, pero tenemos que recordar que este tipo de personas no están preparadas en medir las dosificaciones para que no afecte la integridad de las personas. Quienes lo tratan de manera ilegal, entonces toman el producto en su manera natural, lo componen y lo vuelven a distribuir. Así es. Pero además las presentaciones que tienen son de mucho peligro para nuestra población, porque tenemos que recordar que la población adolescente y juvenil son las que quedan más expuestas, de tal forma que lo elaboran principalmente en pastillas, en donde la presentación parecería menos peligrosa, y además estas pastillas o tabletas, como se absorben vía oral, pueden tardar entre 5 o 10 minutos en generar efecto. Esto puede provocar que el adolescente o joven piense que no le está haciendo efecto y luego consumir más tabletas y a partir de esto aproximarse hacia el riesgo de muerte. ¿Ellos cómo lo adquieren? Habitualmente lo compran. ¿En farmacias? En lo que es el medicamento para drogas, no. Lo terminan comprando con personas que se dedican a la distribución de drogas ilegales. Okay. Quienes distribuyen drogas son quienes venden el fentanilo así con el potencial adictivo. Así es. ¿Y hay una regulación también para farmacias? Invariablemente que sí. Tenemos que recordar que cuando se vende como medicamento, se solicitan recetas muy especializadas por médicos determinados, que habitualmente son anestesiólogos y médicos con especialidad en el dolor, que son quienes pueden prescribir este tipo de fármacos. ¿Cómo se ve el fentanilo frente a otras drogas más usuales, más comunes, como la marihuana, como el cristal, que también en el estado de Sonora hace un tiempo hubo una campaña muy fuerte por el uso y el manejo que se le estaba dando al cristal, la cocaína? ¿Cómo se logra ver si lo viéramos en una gráfica? Bien, actualmente todavía no tenemos un índice elevado de consumo de fentanilo en nuestro país, pero estamos tratando de utilizar estrategias preventivas para precisamente con esto cuidar que no se eleve el consumo. Al hacer el esfuerzo sobre el tema del fentanilo, que ahorita lo estamos viendo, escuchando en todas partes por la alerta, por lo peligroso, ¿no se le quita la atención a otro tipo de sustancias? Definitivamente que no. Se sigue trabajando sobre la prevención en otras drogas. Tenemos que recordar que con frecuencia las personas que consumen fentanilo también consumen otras drogas. Y también preocupa que muchas veces se realiza la combinación de fentanilo con otras drogas y con esto se expone todavía más la integridad física de las personas. ¿Qué es lo que causa que sea todavía más peligroso? Así es. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por traernos esta información, resolver algunas preguntas también del público y recuérdanos dónde podemos encontrar más detalles y también parte de lo que están realizando desde esta dirección que está a su cargo. Así es. En las redes de la Secretaría de Salud de Sonora o de la Dirección General de Salud Mental de Sonora estamos continuamente publicando información con este tema o inclusive se puede marcar al 911, tenemos allí personal especializado las 24 horas todos los días para que puedan otorgar información en este tema. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias a ustedes. Es el doctor José Luis Garibaldi Zamora, director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de los Servicios de Salud del Estado de Sonora. Tenemos pausa, volvemos con más.